Nunca pensé que llegaría el día en que mis propias hijas, las niñas que cargué en mi vientre, que amamanté con mi propia leche, que crié con todo el amor que tenía en mi corazón, nunca pensé que las escucharía peleándose por mi herencia como si yo ya estuviera muerta. Pero así fue. Y lo peor de todo es que yo estaba ahí, escuchando cada palabra, cada insulto, cada reclamo. Estaba viva, respirando, sintiendo cómo se me partía el alma en 1000 pedazos mientras ellas discutían sobre mis cosas, sobre mi casa, sobre todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante toda mi vida. Me llamo... Bueno, pronto te diré mi nombre, pero primero necesito contarte esta historia, porque siento que si no la saco de mi pecho, me voy a ahogar con ella. Tengo 68 años, y créeme cuando te digo que en todos estos años he vivido muchas cosas. He pasado por dolores que pensé que me iban a matar. He llorado lágrimas que creí que nunca se iban a secar. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que escuché aquella tarde de marzo, cuando mis 2 hijas pensaron que yo estaba dormida en mi habitación. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Pues mira, te voy a contar desde el principio, porque para entender lo que pasó aquella tarde, necesitas saber cómo llegamos hasta ahí. Necesitas conocer a mis hijas, a mi familia, a mí misma. Necesitas saber qué clase de madre fui, qué sacrificios hice, cuántas noches pasé sin dormir pensando en cómo darles una vida mejor. Y también necesitas saber cómo poco a poco, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en invisible para ellas, como si después de haberles dado todo, ya no valiera nada. Tengo 2 hijas. La mayor se llama Patricia y la más chica es Mónica. Patricia tiene 45 años y Mónica 42. Las tuve joven, muy joven. A Patricia la tuve cuando apenas tenía 23 años, recién casada con Roberto, mi esposo. Todavía recuerdo el dolor de ese parto, pero también la felicidad inmensa cuando la vi por primera vez. Era tan pequeñita, tan perfecta. Tenía los ojos de su padre y mi nariz. Lloré de alegría cuando me la pusieron en el pecho. 3 años después llegó Mónica. Ese embarazo fue más difícil. Estuve con náuseas casi todo el tiempo, y Roberto trabajaba tanto que apenas lo veía. Pero cuando nació Mónica, sentí que mi familia estaba completa. 2 niñas hermosas, sanas, con toda una vida por delante. Yo iba a ser la mejor madre del mundo para ellas. Eso me prometí a mí misma mientras las cargaba en mis brazos, sintiendo el olor a bebé nuevo que tenían. Los primeros años fueron bonitos, difíciles, porque nunca nos sobró el dinero, pero bonitos. Roberto trabajaba en una fábrica de muebles y yo me quedaba en casa cuidando a las niñas. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa a mano porque no teníamos lavadora. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el almuerzo de Roberto y muchas veces me acostaba a las 11 de la noche después de planchar la ropa de toda la familia. Pero lo hacía con gusto, porque esa era mi familia, mi responsabilidad, mi vida. Patricia siempre fue la más seria de las 2. Desde chiquita era muy estudiosa, muy responsable. Sacaba puros 10 en la escuela y yo me sentía tan orgullosa de ella. Recuerdo que sus maestras siempre me decían: «Señora, su hija es muy aplicada, muy inteligente, va a llegar lejos». Y yo asentía con una sonrisa, pensando que sí, que mi hija iba a tener la vida que yo no tuve, que iba a estudiar una carrera, que no iba a depender de ningún hombre. Mónica, en cambio, era puro corazón. Más despreocupada, más alegre.
No era tan buena estudiante como Patricia, pero tenía un don para hacer reír a la gente, para alegrar cualquier momento triste. Cuando Roberto llegaba cansado del trabajo, era Mónica la que lo hacía sonreír con sus ocurrencias. Y a mí me encantaba verla así, tan llena de vida, tan espontánea. Las quise por igual. Eso quiero que quede muy claro. No tuve favoritas. Las amé a las dos con la misma intensidad, con la misma entrega. Cada una era especial a su manera, y yo habría dado mi vida por cualquiera de ellas sin pensarlo dos veces. Cuando Patricia tenía 15 años y Mónica 12, pasó algo que cambió nuestras vidas para siempre. Roberto sufrió un accidente en la fábrica. Una máquina le aplastó la mano derecha. Nunca olvidaré ese día. Me llamaron por teléfono, y cuando escuché la voz del supervisor diciéndome, «Señora, hubo un accidente, su esposo está en el hospital», sentí que se me helaba la sangre. Corrí al hospital con las niñas, llorando todo el camino. Roberto sobrevivió, gracias a Dios, pero perdió 3 dedos de la mano derecha y ya no pudo seguir trabajando en la fábrica. Lo indemnizaron, sí, pero el dinero no duró mucho. Y mi esposo nunca volvió a ser el mismo. Se deprimió, se volvió amargado, empezó a tomar. Y pues yo tuve que convertirme en el sostén de la familia. Conseguí trabajo limpiando casas. No era un trabajo fácil, pero pagaba. Limpiaba 3 casas diferentes cada día, de lunes a sábado. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, preparaba el desayuno para las niñas y para Roberto, dejaba la comida lista para el mediodía y me iba a tomar 3 camiones para llegar a la primera casa que tenía que limpiar. Regresaba a mi casa a las 7 de la noche, muerta de cansancio, con las manos rojas y agrietadas de tanto usar cloro y jabón. Pero lo que vino después, nunca lo imaginé. Roberto empezó a tomar cada vez más. Ya no solo era una cerveza en la tarde. Ahora se tomaba media botella de tequila antes del mediodía. Y cuando tomaba, se ponía violento. Nunca me golpeó fuerte, pero sí me empujaba, me gritaba, me decía cosas horribles. Me decía que yo era una inútil, que no servía para nada, que gracias a mí él había terminado así. Las niñas lo veían todo. Yo trataba de que no lo vieran, pero en una casa de 2 recámaras no había dónde esconderse. Patricia se encerraba en su cuarto con Mónica, y yo las escuchaba llorar del otro lado de la puerta mientras Roberto me gritaba. Mi corazón se partía en 1000 pedazos cada vez que escuchaba el llanto de mis hijas, pero no sabía qué hacer. No tenía a dónde ir. No tenía familia que me apoyara. Mi mamá había muerto cuando yo tenía 20 años, y mi papá se había vuelto a casar, y básicamente me había olvidado. Aguanté así 10 años. 10 años limpiando casas ajenas, llegando a mi propia casa a lidiar con un esposo alcohólico que me culpaba de todos sus problemas. 10 años viendo a mis hijas crecer en medio de gritos y lágrimas. Hasta que un día, cuando Patricia tenía 25 años y Mónica 22, Roberto sufrió un derrame cerebral. Lo encontré tirado en el baño una mañana. Llamé a la ambulancia. Lo llevaron al hospital y ahí pasó 3 días antes de morir. No sé si debería sentirme mal por decir esto, pero cuando murió, sentí alivio. No alegría, porque al final de cuentas había sido mi esposo, el padre de mis hijas, pero sí alivio. Alivio de saber que ya no iba a llegar borracho a gritarme. Alivio de pensar que mis hijas ya no tendrían que esconderse en su cuarto asustadas. Alivio de imaginar que por fin podríamos vivir en paz. Patricia para ese entonces ya había terminado su carrera. Estudió contabilidad. Fue muy difícil pagarle la universidad, pero lo logré. Trabajé doble, limpié más casas, hice de todo. Porque yo quería que mi hija tuviera un título, que tuviera un futuro mejor que el mío. Y lo logró. Se graduó con honores, consiguió un buen trabajo en una empresa grande y empezó a ganar bien. Mónica, en cambio, no terminó la universidad. Estudió 2 años diseño gráfico, pero después se enamoró de un muchacho llamado Héctor. Se casó y se dedicó a ser ama de casa. Yo no la juzgué. Cada quien toma sus decisiones, y si ella era feliz así, pues yo estaba contenta por ella. Después de que murió Roberto, me quedé viviendo sola en la casa. Era una casita modesta,
de 2 recámaras, con un patio pequeño atrás. No era gran cosa, pero era mía. Bueno, técnicamente seguía siendo mía y de Roberto cuando él murió, pero yo me quedé como dueña. Y seguí limpiando casas durante varios años más, porque necesitaba pagar las cuentas, porque necesitaba comer, porque necesitaba sobrevivir. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Patricia se casó cuando tenía 28 años. Su esposo se llamaba Rodrigo. Era ingeniero. Ganaba muy bien. Tuvieron una boda bonita, aunque sencilla. Yo colaboré con lo que pude, pero Patricia y Rodrigo pagaron la mayor parte. Se fueron a vivir a una casa grande en una colonia bonita, de esas con calles limpias y árboles en las banquetas. Al principio Patricia me visitaba seguido. Venía los domingos a comer, me traía cosas del supermercado, me preguntaba cómo estaba. Pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Primero venía cada 15 días, luego una vez al mes. Después, solo en mi cumpleaños y en Navidad. Cuando le preguntaba por qué ya no venía tanto, me decía: «Ay, mamá, es que he estado muy ocupada con el trabajo. Ya sabes cómo es». Y yo asentía, aunque por dentro me dolía, pero entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Entendía que tenía su vida, su esposo, su trabajo. No podía esperar que estuviera pegada a mis faldas para siempre. Mónica también se fue distanciando. Tuvo 3 hijos, 2 niños y una niña. Vivía del otro lado de la ciudad y siempre me decía que estaba muy ocupada con los niños, que no podía visitarme mucho. Al principio sí la veía seguido, porque yo iba a su casa a ayudarle con los bebés. Le cuidaba a los niños mientras ella hacía mandados o descansaba un poco. Me encantaba estar con mis nietos. Eran tan lindos, tan cariñosos. Pero después Héctor, su esposo, consiguió un mejor trabajo y contrataron a una señora para que ayudara con los niños y la casa. Y Mónica ya no me necesitó tanto. Todavía me invitaba a su casa de vez en cuando, pero ya no era lo mismo. Ya no me necesitaban, ya no era indispensable para nadie. Los años pasaron. Yo seguí trabajando limpiando casas hasta que cumplí 62 años. Para ese entonces, mi cuerpo ya no aguantaba tanto. Me dolían las rodillas, la espalda, las manos. Un día me desperté y no pude mover el cuello. Fui al doctor y me dijo que tenía artritis, que ya no debía hacer trabajos tan pesados. Tuve que dejar de trabajar. Con mis ahorros compré unas cuantas cosas para arreglar la casa. Le puse piso nuevo a la cocina, pinté las paredes, arreglé el techo que goteaba. No quedó perfecta, pero quedó mejor. Y con el dinero que me quedó, más mi pensión pequeña, iba sobreviviendo mes con mes. Patricia y Mónica me ayudaban económicamente de vez en cuando. Patricia me mandaba 1,000 pesos cada mes. Mónica me daba 500 cuando podía. No era mucho, pero ayudaba. Yo les agradecía, porque sabía que también tenían sus gastos, sus responsabilidades, pero lo que más me dolía no era la falta de dinero, era la falta de presencia, de compañía, de amor. Pasaban semanas enteras sin que ninguna de mis hijas me llamara. Yo las llamaba a ellas, claro. Les mandaba mensajes por WhatsApp preguntándoles cómo estaban, qué habían hecho, cómo seguían los niños. Y ellas me contestaban, sí, pero con mensajes cortantes. Bien, mamá. Todo bien. Luego te marco. Pero ese, luego, nunca llegaba. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Me di cuenta de que para mis hijas, yo ya era invisible. Ya había cumplido mi función en sus vidas. Las había criado, las había sacado adelante, había sacrificado mi juventud, mi salud, mi felicidad por ellas. Y ahora que ya no me necesitaban, simplemente me habían guardado en un cajón, como quien guarda un objeto viejo que ya no sirve pero que tampoco se atreve a tirar. Hace un año me diagnosticaron diabetes. Nada grave al principio, pero tenía que cuidarme, tomar pastillas, comer bien, hacerme análisis cada mes. Se lo dije a mis hijas por teléfono. Patricia me dijo, «Ay, mamá, cuídate mucho, tómate tus medicinas». Mónica me dijo, «No comas tantos dulces, mamá. Ya sabes que eso te hace daño». Y eso fue todo. Ninguna de las dos fue a visitarme para ver cómo estaba. Ninguna se ofreció a acompañarme al doctor. Nada.
Me sentí sola, tan sola. Pasaba días enteros sin hablar con nadie. Mi única compañía era la televisión y los gatos del vecindario que venían a mi patio a comer las sobras que les dejaba. Me levantaba en las mañanas, me hacía un café, me sentaba en mi sillón gastado y me quedaba ahí, mirando por la ventana, viendo pasar la vida sin que yo fuera parte de ella. Había días en que lloraba. Lloraba recordando todo lo que había hecho por mis hijas. Recordaba las noches sin dormir cuando estaban enfermas. Recordaba cómo me partía la espalda trabajando para que no les faltara nada. Recordaba cómo había soportado los gritos y empujones de Roberto para que ellas tuvieran un techo, una familia, aunque fuera disfuncional. Y ahora yo no era nada para ellas. Solo una obligación que cumplían de vez en cuando con un mensaje frío o una transferencia bancaria. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, en serio. Presiona. Pause, si es necesario, pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita, y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario, aunque sea un hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita, yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Un día, hará unos 6 meses, recibí una llamada de Patricia. Era un martes por la tarde. Yo estaba regando las plantitas que tengo en el patio cuando sonó mi teléfono. Vi que era ella y me emocioné. Hacía como 3 semanas que no hablábamos. «Bueno», contesté con la voz llena de alegría. «Hola, mamá», me dijo Patricia. Su voz sonaba seria, formal, como siempre. «¿Cómo estás?» «Bien, mi hija, bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado?», le pregunté mientras dejaba la regadera y me sentaba en la silla del patio. «Bien, mamá. Mira, te llamo porque Rodrigo y yo hemos estado pensando». Hizo una pausa, y yo sentí que algo no andaba bien. «Hemos estado pensando que ya estás grande, mamá. Ya tienes 68 años, vives sola, y pues nos preocupa que te pase algo y no haya nadie ahí para ayudarte». Mi corazón se aceleró. ¿Me iba a invitar a vivir con ella? Después de tantos años de soledad, ¿por fin iba a tener compañía? «¿Y qué propones, mi hija?», le pregunté con esperanza. «Pues mira, Rodrigo y yo hemos estado viendo asilos, lugares bonitos donde cuidan bien a los abuelitos. Tienen enfermeras, comida todos los días, actividades. Y pensamos que sería bueno que consideraras la idea de irte a vivir a uno de esos lugares». Se me cayó el alma al piso. No me estaba invitando a vivir con ella. Me estaba sugiriendo que me fuera a un asilo, a un lugar donde llevan a los viejitos que sus familias ya no quieren tener cerca. «Pero, hija», mi voz se quebró, «yo estoy bien aquí en mi casa. No necesito irme a ningún asilo. Mamá, es por tu bien. Además, tu casa ya está muy vieja, necesita arreglos que cuestan mucho dinero, y tú sola ahí no es seguro. Esta es mi casa, Patricia. Aquí te crié a ti y a tu hermana. Aquí pasé toda mi vida. No me voy a ir», le dije con firmeza, aunque por dentro me estaba quebrando. «Está bien, mamá», dijo ella con un suspiro de frustración. «Pero piénsalo, ¿sí? Habla con Mónica también. Los dos hemos estado discutiendo esto, y creemos que es lo mejor para ti». Colgamos. Y yo me quedé ahí sentada en mi patio, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas me rodaban por las mejillas. Mis hijas no me querían cerca. Querían mandarme a un asilo. Querían deshacerse de mí. Llamé a Mónica esa misma tarde. Necesitaba saber si ella también pensaba lo mismo. «Mami», me dijo con ese tono maternal que usaba cuando quería convencerme de algo. «Lo del asilo es buena idea. De verdad. Ahí estarías mejor cuidada. Tendrías compañía de otros abuelitos. Harías amigas». «Mónica, yo no quiero ir a un asilo. Quiero quedarme en mi casa», le dije llorando. «Ay, mami, no llores. Es que a veces tú no entiendes que esto es por tu bien. Ya estás grande. ¿Qué tal si te caes y te rompes algo? ¿Qué tal si te da un derrame como a mi papá y estás sola?
Nosotras nos morimos de preocupación. Entonces vengan a visitarme más seguido, le supliqué. Vengan a verme. No me dejen tan sola. No me manden a un asilo como si fuera un estorbo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Un silencio que me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no iba a venir más seguido. No tenía tiempo. No tenía ganas. Yo era un pendiente en su lista de cosas por hacer, nada más. Mami, tengo que colgar. Los niños acaban de llegar de la escuela. Hablamos después. ¿Sí? Cuídate mucho. Te quiero. Y colgó. Y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo que me estaba ahogando en mi propia soledad. Pasaron los meses. Patricia y Mónica seguían insistiendo con lo del asilo. Me mandaban información por WhatsApp, fotos de lugares con jardines bonitos y cuartos limpios. Me decían cuánto costaba y que entre las dos pagarían mi estancia ahí, como si con eso se lavaran las manos, como si pagarle a alguien para que me cuidara fuera lo mismo que cuidarme ellas mismas. Yo me negaba cada vez. Les decía que no me iba a ir, que esta era mi casa y aquí me iba a quedar hasta que Dios decidiera llevarme. Y ellas se enojaban conmigo. Me decían que era terca, que era necia, que no pensaba en mi propio bienestar. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Hace 3 meses me dio un susto de diabetes. Me descompensé. Me sentí muy mal, mareada, con frío, temblando. Alcancé a llamar a Patricia antes de desmayarme. Ella llamó a la ambulancia y llegaron a tiempo. Me llevaron al hospital y me estabilizaron. Pasé 2 días internada. Ninguna de mis hijas se quedó conmigo en el hospital. Patricia fue a visitarme 1 hora el primer día. Mónica llegó el segundo día. Se quedó 30 minutos y se fue porque tenía que recoger a los niños de la escuela. Yo estaba ahí, en esa cama de hospital, conectada a sueros y máquinas, sintiéndome tan pequeña, tan insignificante, tan sola. Y lo único que mis hijas podían darme era 1 hora de su tiempo. 1 hora. Después de todo lo que yo les había dado. Una enfermera que me cuidaba, una señora ya mayor también, de unos 50 y tantos años, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Estaba acomodando mis almohadas una tarde cuando me preguntó: ¿Sus hijas no se van a quedar con usted por las noches, señora? No, le dije con la voz rota. Tienen sus cosas que hacer. Ella me miró con compasión y me dijo: Ay, señora, es que así somos las mamás. Damos todo por nuestros hijos, y ellos crecen y se van. Y uno se queda solita, como un árbol viejo al que ya nadie le hace caso. Pero así es la vida, así es. Y mi voz se quebró al recordar esas palabras, porque tenía razón. Yo era como un árbol viejo. Ya había dado todos mis frutos, ya había dado mi sombra, y ahora estaba ahí, vieja, gastada, sin que nadie me valorara. Cuando salí del hospital, regresé a mi casa sola. Patricia me llevó, sí, pero me dejó en la puerta, me ayudó a entrar, y se fue. Me dijo que tenía una junta importante en el trabajo. Mónica ni siquiera se ofreció a ayudarme. Me mandó un mensaje deseándome pronta recuperación, y ahí fue cuando todo cobró sentido. Estuve en cama varios días recuperándome. Una vecina, la señora Lupita, fue la que me cuidó. Ella sí venía a verme todos los días. Me traía caldito de pollo, me preguntaba cómo me sentía. Una vecina que apenas conocía me trataba mejor que mis propias hijas. Un día que estaba descansando, escuché a la señora Lupita hablando por teléfono con alguien en mi cocina. Estaba haciendo mi comida y pensó que yo estaba dormida. No pude evitar escuchar lo que decía. Sí, comadre, es que la pobre señora está solita. Las hijas casi no vienen. Es triste, la verdad. Yo la veo y me da mucha tristeza. Una trabajó tanto por sus hijos y al final hizo una pausa y bajó la voz. Al final, uno termina sola, esperando a que se acuerden de uno. Esas palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. Tenía razón. Yo había trabajado tanto. Había sacrificado todo. Mi juventud, mi salud, mis sueños, todo por mis hijas, y ahora estaba sola, esperando a que se acordaran de mí. Pero lo peor todavía no había llegado. Lo peor estaba por venir, y cuando pasó,
Me destrozó de una manera que nunca imaginé posible. Hace 2 meses empecé a sentirme muy débil, más de lo normal. Me cansaba con cualquier cosa. Subir las escaleras de mi casa era un martirio. Ir al baño me dejaba sin aire. Pensé que era la diabetes, que necesitaba ajustar mis medicamentos. Fui al doctor, me hicieron análisis, y el doctor me mandó a hacer más estudios más complicados. Me hicieron una tomografía, y después una biopsia, y después me dieron la noticia que cambia la vida de cualquier persona. Tenía cáncer de páncreas, avanzado. Cuando el doctor me lo dijo, sentí que el mundo se detenía. Su voz se escuchaba lejana, como si me estuviera hablando desde el fondo de un túnel. Me explicó que era un cáncer agresivo, que ya estaba en etapa avanzada, que probablemente me quedaban entre 6 meses y 1 año de vida, que podíamos intentar quimioterapias, pero que a mi edad y con mi estado de salud probablemente no funcionarían bien y solo me harían sufrir más. ¿Me estoy muriendo?, le pregunté con la voz temblorosa. Señora, me dijo con voz suave, todos nos estamos muriendo desde el día que nacemos, pero sí, su condición es terminal. Lo siento mucho. Salí de ese consultorio sintiendo que caminaba en las nubes. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Yo me estaba muriendo. En unos meses, quizás menos, yo ya no estaría aquí. Y lo único que podía pensar era, ¿cómo se lo voy a decir a mis hijas? Llamé a Patricia esa misma tarde. Le dije que necesitaba hablar con ella, que era importante. Me dijo que estaba ocupada, que si podía esperar hasta el fin de semana. Le dije que era urgente. Suspiró con fastidio y me dijo, «Está bien, mamá. Voy el sábado en la tarde. ¿Está bien así?» «Sí, hija, está bien». Llamé a Mónica. Tampoco podía venir entre semana. Me dijo que el sábado en la tarde podía pasar un rato. Perfecto. Las vería a las 2 el mismo día. Ese sábado, mientras esperaba a que llegaran mis hijas, me puse a pensar en mi vida, en todo lo que había vivido, en los golpes, las decepciones, las lágrimas, pero también en los momentos bonitos, en las primeras palabras de mis hijas, en sus primeros pasos, en sus risas cuando eran pequeñas, en los abrazos que me daban cuando se lastimaban y solo mamá podía consolarlas. ¿En qué momento perdí todo eso? ¿En qué momento dejé de ser importante para ellas? Llegaron juntas a eso de las 4 de la tarde. Tocaron la puerta y las escuché hablar entre ellas antes de que yo abriera. «¿Qué crees que quiera?», escuché que le preguntaba Mónica a Patricia. «No sé, pero espero que no sea otra vez lo del asilo. Ya me tiene harta con eso», respondió Patricia con tono molesto. Mi mano tembló en la manija de la puerta. Respiré hondo y abrí. «Hola, hijas», les dije tratando de sonreír. «Hola, mamá», dijeron las dos casi al mismo tiempo, dándome un beso rápido en la mejilla. Entramos a la sala. Se sentaron en el sillón, las dos juntas, y yo me senté en mi silla de siempre. Las miré. Seguían siendo hermosas, mis hijas. Patricia con su ropa elegante de oficina, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Mónica más casual, con jeans y una blusa bonita, el cabello recogido en una cola de caballo. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Patricia mirando su reloj. «No tengo mucho tiempo. Rodrigo y yo tenemos una cena con sus jefes a las 7. Yo también tengo que irme temprano», agregó Mónica. «Es el cumpleaños de Carlitos y tengo que preparar el pastel. No les voy a quitar mucho tiempo», les dije sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. «Solo quería decirles que fui al doctor. Me hicieron estudios. ¿Y qué?», preguntó Mónica con un tono impaciente. «Tengo cáncer», solté de golpe, porque no encontré otra forma de decirlo. «Cáncer de páncreas, avanzado. El doctor dice que me quedan entre 6 meses y 1 año». El silencio que se hizo en la sala fue demoledor. Podría haber escuchado caer un alfiler. Mis hijas se quedaron ahí, mirándome, procesando lo que acababa de decir. Patricia fue la primera en reaccionar. «¿Cáncer? ¿Estás segura, mamá? ¿No será que el doctor se equivocó?» «Me hicieron biopsia, mija. Es seguro. Tengo cáncer y me estoy muriendo».
Mónica empezó a llorar. Se tapó la boca con las manos y las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Patricia se veía más seria, más controlada, pero vi cómo tragaba saliva con dificultad. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Patricia después de un momento. ¿Vas a tomar quimioterapias? El doctor dice que a mi edad y con mi estado de salud, probablemente no sirvan de mucho. Solo me harían sufrir más. Dice que lo mejor es que me cuiden, que esté cómoda, que me prepare. No puede ser, dijo Mónica entre sollozos. No puede ser, mami. Tú no te puedes morir. Todavía no. Me levanté de mi silla y me acerqué a ella. La abracé. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Patricia se unió al abrazo. Y ahí estuvimos las tres, abrazadas, llorando, como hacía años que no estábamos, como cuando eran niñas y venían a mí buscando consuelo. No lloren, mis amores, les dije acariciándoles el cabello. Esto pasa. Todos nos vamos algún día. Yo solo quiero que el tiempo que me queda lo pasemos juntas, que nos veamos más, que me acompañen, que no me dejen sola. Claro que sí, mamá, dijo Patricia. Vamos a estar contigo, no te vamos a dejar sola. Te lo prometo, mami, dijo Mónica. Vamos a venir más seguido. Vas a ver que sí. Nos quedamos ahí, abrazadas, durante no sé cuánto tiempo, y por primera vez en años sentí que mis hijas de verdad me querían, que de verdad les importaba, que no era invisible para ellas. Pero si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, si hubiera sabido lo que iba a pasar apenas unas semanas después, no me habría hecho tantas ilusiones. No habría creído en sus promesas. No habría pensado que por fin iba a tener el amor y la compañía que tanto había anhelado. Porque lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Las primeras 2 semanas después de darles la noticia, mis hijas sí cumplieron. Patricia venía 2 veces por semana después del trabajo. Se quedaba 1 hora, me traía comida que compraba en algún restaurante, nos sentábamos a platicar. Mónica también venía, aunque menos que Patricia. Venía 1 vez por semana con los niños, y mis nietos me llenaban la casa de alegría con sus risas y sus juegos. Me sentía feliz. A pesar de saber que me estaba muriendo, me sentía feliz. Porque por fin tenía lo que siempre había querido, a mis hijas cerca, pendientes de mí, acompañándome. Pero después, todo empezó a cambiar. Patricia empezó a faltar. Me llamaba para decirme que tenía mucho trabajo, que no podía venir, que la próxima semana sí vendría sin falta. Pero la próxima semana pasaba y no llegaba. Mónica también empezó a espaciar sus visitas. Me decía que los niños tenían exámenes, que tenía cosas que hacer, que estaba muy cansada. Y poco a poco volvimos a como estábamos antes. Ellas con sus vidas ocupadas y yo sola en mi casa, esperando visitas que nunca llegaban. Una tarde, hará unas 3 semanas, Patricia me llamó. Su voz sonaba diferente, nerviosa. «Mamá, necesito preguntarte algo», me dijo. «Dime, mi hija», respondí mientras terminaba de lavar los trastes del desayuno. «¿Ya hiciste testamento?». La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inapropiada. Yo sí tenía que hacer testamento, pero la forma en que me lo preguntó, el tono de su voz, algo en eso me incomodó. «Pues, no, todavía no», le dije. «¿Por qué?». «Es que deberías hacerlo, mamá. Es importante, para que todo quede claro, para que no haya problemas después». «¿Problemas? ¿Qué problemas va a haber? Solo son ustedes 2. Todo lo que tengo se los voy a dejar a ustedes», le dije con naturalidad. «Ya lo sé, mamá, pero es importante que quede por escrito. Mira, Rodrigo conoce a un abogado que hace testamentos. Podemos hacer una cita para que vayas con él. O si quieres, él puede venir aquí a tu casa». «Bueno, mija, si tú dices que es importante, pues sí, vamos haciendo el testamento». Acepté, aunque por dentro me sentía rara, incómoda. «Perfecto. Déjame hablar con el abogado y te digo cuándo puede venir. ¿Te parece bien?». «Sí, hija, está bien». Colgamos. Y me quedé ahí parada en mi cocina, con un sentimiento extraño en el pecho. No sabía qué era, pero algo me decía que esto del testamento no era solo por
dejar todo claro. Había algo más, algo que no me gustaba. 2 días después, Patricia llegó a mi casa con el abogado. Era un hombre joven, de unos 30 y tantos años, con traje y portafolio. Se presentó como el licenciado Vargas. Nos sentamos en mi mesa de la cocina. El licenciado sacó unos papeles y empezó a explicarme cómo funcionaba el testamento, que tenía que especificar quién se quedaba con qué, que tenía que nombrar beneficiarios, que esto, que lo otro. Patricia estaba sentada a mi lado, muy atenta a todo lo que decía el abogado. «Bueno, señora», me dijo el licenciado, «¿qué bienes tiene usted?» «Pues esta casa», respondí, «y unos ahorros que tengo en el banco. No es mucho, pero algo hay». «¿Cuánto tiene ahorrado, aproximadamente?», preguntó. Miré a Patricia. Ella me sonrió y me dijo, «Dile, mamá, es para el testamento». «Pues tengo como 250,000 pesos», dije sintiéndome incómoda de revelar esa información. Vi cómo los ojos de Patricia se abrían un poco más. Era obvio que no sabía que yo tenía tanto ahorrado. Ese dinero era de años y años de guardar cada peso que podía, de no gastar en mí misma, de vivir con lo mínimo. Había sido para una emergencia o para dejarles algo a mis hijas cuando me muriera. «Ah, está bien», dijo el licenciado escribiendo en sus papeles. «¿Y la casa? ¿Sabe cuánto vale?» «Pues no estoy segura. Hace muchos años que no la valúan. Pero la zona se ha puesto cara. Creo que podría valer como 1,5 millones o 2 millones de pesos», dije. Patricia se acomodó en su silla. Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente, como si acabara de calcular algo en su mente. «Entonces son aproximadamente 2,250,000 pesos en total», dijo el licenciado. «¿Y quiere dejarle todo a sus 2 hijas por partes iguales?» «Sí», respondí sin dudar. «Mitad para Patricia y mitad para Mónica». «Perfecto. Voy a redactar el testamento y en unos días regreso para que lo firme ante notario. ¿Le parece bien?» «Sí, está bien». El licenciado se fue. Patricia se quedó un rato más conmigo. Estaba rara, más callada de lo normal. La veía pensativa, como calculando algo en su mente. «¿Estás bien, hija?», le pregunté. «Sí, mamá, todo bien», me respondió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Bueno, me tengo que ir. Tengo que pasar al súper a comprar unas cosas. Te llamo luego, ¿sí?» «Sí, hija. Cuídate». Se fue. Y yo me quedé con esa sensación rara que no podía quitarme de encima. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era exactamente. Una semana después, el licenciado regresó con el testamento ya redactado. Patricia y Mónica vinieron con él, las dos. Eso me extrañó un poco, porque Mónica casi nunca podía venir entre semana, y ahora ahí estaba, sentada en mi cocina, muy seria. El licenciado me leyó el testamento en voz alta. Todo estaba como yo había dicho, la mitad de todo para Patricia y la mitad para Mónica. Firmé donde me indicaron. El notario que vino con el licenciado también firmó, y así quedó listo mi testamento. Después de que se fueron el licenciado y el notario, mis hijas se quedaron. Las dos se veían incómodas, como si quisieran decirme algo pero no se atrevieran. «¿Qué pasa?», les pregunté. «¿Por qué esas caras?». Patricia fue la que habló. «Mamá, Mónica y yo estuvimos platicando. Y pues, ya que hiciste el testamento, queríamos preguntarte algo». «¿Qué cosa?», pregunté sintiendo que mi corazón empezaba a latir más rápido. «¿Has pensado en vender la casa?», soltó Mónica de golpe. «¿Vender la casa? ¿Para qué?», pregunté confundida. «Es que...». Patricia respiró hondo antes de continuar. «Mira, mamá, tú estás enferma, necesitas cuidados, y esta casa está muy grande para ti sola. Además, necesita muchos arreglos. El techo gotea, las paredes están cuarteadas, las tuberías son viejas. Si la vendes ahora, puedes usar ese dinero para pagar los cuidados que vas a necesitar, o para irte a un lugar donde te cuiden bien». «¿Un asilo?», pregunté sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. «¿Otra vez con eso?». «No es un asilo, mamá», dijo Mónica con voz suave. «Es un lugar de cuidados paliativos, donde te pueden atender bien, donde vas a estar cómoda. Yo estoy cómoda aquí, en mi casa,
dije sintiendo que las lágrimas empezaban a aparecer en mis ojos. Esta es mi casa. Aquí viví toda mi vida. Aquí las crié a ustedes. No me la quiero vender. Mamá, entiende, insistió Patricia. Si no la vendes ahora, cuando tú ya no estés, nosotras vamos a tener que venderla de todas formas, y va a ser más complicado. Hay que hacer trámites, pagar impuestos. Es mejor venderla ahorita que tú estás viva y puedes decidir. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Comprendí lo que estaba pasando. Mis hijas no estaban preocupadas por mí. No les importaba mi comodidad ni mi bienestar. Lo que querían era el dinero. Querían que vendiera la casa para que ese dinero estuviera disponible, para que cuando yo muriera no tuvieran que lidiar con trámites ni nada, solo cobrar su herencia y ya. No, dije con voz firme. No voy a vender mi casa y no voy a discutir esto más. Mamá, estás siendo terca, dijo Patricia con tono de frustración. Solo estamos pensando en lo mejor para ti. No, Patricia, le dije mirándola directo a los ojos. Están pensando en lo mejor para ustedes, y lo sé perfectamente. No es cierto, mamá, dijo Mónica. De verdad estamos preocupadas por ti. Si estuvieran preocupadas por mí, vendrían a visitarme más seguido. Me harían compañía. Me cuidarían ustedes mismas en lugar de querer mandarme a un lugar donde alguien más lo haga. Pero no. Solo vienen cuando necesitan algo. Cuando quieren saber cuánto dinero tengo o cuándo voy a vender la casa. Eso es lo único que les importa. Las dos se quedaron calladas. Patricia se levantó de su silla. Está bien, mamá, si así lo quieres ver. Nosotras solo queríamos ayudar. Pero si piensas que somos unas interesadas, pues ¿qué te puedo decir? Yo me voy. Tengo cosas que hacer. Mónica también se levantó. Yo también me voy. Piénsalo, mamá. Piensa en lo que te dijimos. De verdad es por tu bien. Se fueron, las dos, y yo me quedé sola en mi cocina, llorando, sintiendo que acababa de perder a mis hijas. Porque ya no eran mis hijas. Eran dos extrañas que solo esperaban a que yo me muriera para cobrar su herencia. Esa noche no pude dormir. Me la pasé despierta, dándole vueltas a todo en mi cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que las niñas que yo había criado con tanto amor se hubieran convertido en esto? ¿Dónde me había equivocado? Pasaron varios días sin que ninguna de las dos me llamara. Yo tampoco las llamé. No quería hablar con ellas. Estaba dolida, muy dolida. Hasta que pasó lo que pasó. El momento que me cambió todo. El momento en que escuché la verdad. Fue un martes por la tarde. Yo no me sentía bien. Estaba muy cansada, con mucho sueño. Decidí acostarme un rato. Me tomé mis medicinas y me fui a mi recámara. Me acosté en mi cama y me quedé dormida casi inmediatamente. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté por un ruido. Escuché que alguien estaba en mi casa. Escuché voces, voces conocidas. Eran mis hijas, Patricia y Mónica. Estaban en mi sala, platicando. Me extrañó. No me habían dicho que vendrían, y tampoco me habían llamado para avisarme. ¿Cómo habían entrado? Y entonces recordé. Mónica tenía una copia de mi llave. Se la había dado hace años para que pudiera entrar en caso de emergencia. Iba a levantarme para ir a saludarlas, pero entonces escuché lo que estaban diciendo, y me quedé helada. No puedo creer que no quiera vender la casa. Escuchaba la voz de Patricia, molesta. Es tan terca. Siempre ha sido así. Ya sé, respondía Mónica. ¿Pero qué le vamos a hacer? No la podemos obligar. Claro que no. Pero es frustrante. Si vende la casa ahorita, ese dinero estaría disponible cuando ella, ya sabes, cuando se muera. Así no tendríamos que esperar a que se vendan los bienes. El dinero ya estaría ahí. ¿Tú crees que se tarde mucho?, preguntó Mónica. ¿En morirse? No lo sé. El doctor le dijo que entre 6 meses y 1 año. Ya pasaron como 3 meses. Entonces le quedan como 3 o 4 meses más, calculo. Lo que escuché después me heló la sangre. Esperemos que no sufra mucho, dijo Mónica. Aunque entre más rápido sea, mejor.
No quiero verla sufrir. Y la verdad, necesito ese dinero. Héctor y yo estamos pensando en comprar una casa más grande. Y con lo de la herencia podríamos dar el enganche. Yo también necesito el dinero, agregó Patricia. Rodrigo y yo queremos comprar un departamento en la playa para invertir, y con mi parte de la herencia podríamos hacerlo. Mi mundo se derrumbó por completo. Mis hijas estaban ahí, en mi sala, planeando qué hacer con mi dinero, con mi dinero, el dinero que yo había ahorrado con tanto esfuerzo, la casa que yo había pagado con mi sudor y mis lágrimas. Y lo peor de todo, estaban deseando que yo me muriera rápido, para no verme sufrir, decían, pero la verdad era otra. Querían que me muriera rápido para poder cobrar su herencia y comprarse sus caprichos. Sentí que no podía respirar. El pecho me dolía, quería gritar, quería levantarme y confrontarlas, decirles que las había escuchado, decirles lo horrible que eran, decirles que no merecían nada de mí, pero no lo hice. Me quedé ahí, acostada en mi cama, llorando en silencio, escuchando cómo mis hijas seguían planeando mi muerte como si fuera lo más normal del mundo. ¿Crees que debamos seguir viniendo a visitarla?, preguntó Mónica. Es que se me hace pesado, la verdad. Y más ahorita que está tan resentida con nosotras por lo de la casa. Pues deberíamos, ¿no?, respondió Patricia. Digo, para que no piense mal. Para que cuando se muera, la gente no diga que fuimos unas malas hijas que la abandonaron cuando estaba enferma. Sí, tienes razón. Aunque sea venir una vez por semana, para guardar las apariencias. Para guardar las apariencias. Eso es lo que yo era para ellas. Una apariencia que debían guardar. No me visitaban porque me quisieran. No me visitaban porque les importara. Me visitaban para que la gente no hablara mal de ellas. Todavía me duele recordar lo que escuché después. ¿Y si cambia el testamento?, preguntó Mónica con voz preocupada. ¿Y si se enoja tanto con nosotras que decide dejárselo todo a una institución o algo así? No creo que lo haga, dijo Patricia. Al final del día, somos sus hijas, sus únicas hijas. No tiene a nadie más. Nos va a dejar todo a nosotras, estés segura. ¿Y si nos deja más a una que a otra? ¿Y si a ti te deja más porque eres la mayor o porque estudiaste o qué sé yo? El testamento ya está hecho, Mónica. Ya lo firmó, mitad para cada una. Ya está, ya no lo puede cambiar. Sí se puede cambiar, Patricia. Se puede modificar en cualquier momento. Bueno, pues entonces tenemos que portarnos bien con ella, hacerle creer que sí nos importa, venir de vez en cuando, hablarle bonito, aguantarle sus quejas y sus tonterías, porque si se nos pone terca y modifica el testamento, nos puede dejar sin nada. O peor, puede dejarte menos a ti porque tienes marido y yo soy la que más necesita, según ella. No digas eso, Patricia. Somos hermanas. Lo que sea, nos lo repartimos justo, ¿verdad? Hubo un silencio que me dijo todo. Claro, Mónica. Nos lo repartimos justo, dijo Patricia, pero el tono de su voz no sonaba convincente. Es que... Mira, Patricia, continuó Mónica con voz temblorosa. Yo sé que tú ganas más que Héctor. Tú tienes un buen trabajo. Tu marido es ingeniero. Ustedes viven bien. Nosotros batallamos más. Tengo 3 hijos que mantener. Y la verdad, yo necesito más ese dinero que tú. ¿Qué? La voz de Patricia sonó indignada. ¿Me estás diciendo que tú mereces más herencia que yo? No es que lo merezca más. Es que lo necesito más. Eso es diferente. Ay, Mónica, no seas ridícula. Las 2 somos hijas de mi mamá. Las 2 tenemos derecho a la mitad. Punto. No importa quién necesite más el dinero. Esas son las reglas. Pero las reglas las podemos cambiar entre nosotras, insistió Mónica. Podríamos hacer un acuerdo. Tú te quedas con la casa, yo me quedo con los ahorros, o al revés. O yo me quedo con un 60% y tú con un 40%. O... ¿Estás loca? La voz de Patricia sonaba furiosa ahora. Yo no voy a aceptar recibir menos de lo que me corresponde, ni un peso menos. Esa herencia es mía tanto como tuya. Yo también soy hija de mi mamá. Yo también... ¿Tú también qué, Patricia?, la interrumpió Mónica con voz dura. ¿Tú también la cuidaste cuando estaba enferma?
¿Tú también pasabas horas con ella cuando se sentía sola? No, tú nunca tuviste tiempo para mamá. Yo era la que más la visitaba. Yo era la que le llevaba a los niños para que los viera. Yo era la que... Ah, ¿sí? La voz de Patricia se elevó. Tú la visitabas porque no tenías nada mejor que hacer. Yo tenía un trabajo demandante, responsabilidades. Además, ¿quién crees que le mandaba dinero cada mes? Yo, no tú. Yo le mandaba dinero para que pudiera comer, para que pudiera pagar sus medicinas. Así que no me vengas con que tú la cuidabas más. Las dos hicimos lo nuestro, y las dos merecemos la misma herencia. Se estaban peleando. Mis dos hijas estaban peleándose por mi herencia, por mi dinero, por mis cosas, y yo todavía estaba viva, todavía estaba respirando. Y ellas ya se estaban repartiendo lo que yo había construido con mi vida. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse. Activa esa campanita y déjame un comentario. Aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia. ¿Vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Las escuché discutir durante lo que pareció una eternidad. Cada palabra era como un cuchillo que se me clavaba en el pecho. Escuché cómo se reclamaban cosas del pasado, cómo se decían verdades que probablemente llevaban años guardándose, cómo se peleaban por dinero que ni siquiera tenían aún en sus manos. «Mira, Mónica», dijo Patricia después de un rato, con voz más calmada pero fría. «No vamos a ponernos de acuerdo ahorita. Lo que sí está claro es que cuando mamá se muera, nos toca mitad y mitad. Y no voy a negociar eso. Si tú necesitas más dinero, pues pídele a Héctor que trabaje más. O consigue tú un trabajo. Pero mi herencia no la tocas. No es tu herencia, Patricia. Es nuestra herencia. Y yo tengo tanto derecho como tú. Exacto. Tanto derecho. No más derecho. Así que olvídate de esa idea de quedarte con más. No va a pasar». «Está bien», dijo Mónica con voz resentida. «Pero cuando llegue el momento, quiero que todo se reparta justamente. Y voy a estar muy pendiente de que no te quedes con cosas que no te corresponden». «¿Me estás diciendo ladrona?» «No te estoy diciendo nada, solo te estoy diciendo que voy a estar pendiente». «Pues yo también voy a estar pendiente de ti. No creas que no me he dado cuenta de cómo te llevas las cosas de mamá cada que vienes. El otro día te vi que te llevaste ese juego de té que a mamá le regaló la abuela, el que tiene flores pintadas a mano. Me lo regaló Patricia. Me dijo que me lo llevara. Sí, ¿cómo no? Te lo regaló, seguro. Mira, Mónica, ese juego de té es muy valioso. Es antiguo, vale dinero. Y cuando se haga el inventario de los bienes de mamá, ese juego tiene que estar. Si no está, lo voy a descontar de tu parte de la herencia». En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Mis hijas no solo estaban peleándose por mi herencia, ya se estaban acusando entre ellas de robar mis cosas, ya se estaban vigilando una a la otra, ya se estaban odiando, y todo por dinero, por mis cosas, por lo que yo les iba a dejar cuando me muriera. «Ya me voy», dijo Mónica. «Ya me cansé de discutir contigo. Además, tengo que preparar la cena. Yo también me voy. Ya perdí suficiente tiempo aquí». Escuché sus pasos acercándose hacia mi recámara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar. Cerré los ojos, fingiendo que estaba dormida. La puerta de mi recámara se abrió. Sentí que alguien entraba. Escuché la voz de Patricia. «Sigue dormida. Déjala, ya despertará», respondió Mónica. «¿Le dejamos alguna nota?» «¿Para qué? Ni cuenta se va a dar de que vinimos. Se fueron. Escuché cómo cerraban la puerta de entrada. Escuché cómo sus pasos se alejaban. Y entonces abrí los ojos. Las lágrimas no dejaban de salir. Lloré como no había llorado en años.
Lloré por todo el dolor acumulado. Lloré por la decepción. Lloré por la traición. Lloré porque las dos personas que más amaba en este mundo, las dos personas por las que había dado todo, me veían solo como un medio para conseguir dinero. Me quedé ahí, en mi cama, llorando hasta que ya no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo estaba exhausto, hasta que sentí que ya no podía más, y cuando pensé que ya no podía doler más, me di cuenta de algo peor. Me di cuenta de que toda mi vida había sido una mentira. Todas esas veces que me decían, te quiero, mamá, era mentira. Todas esas veces que me visitaban después de que les dije que estaba enferma, era solo para guardar las apariencias. Nunca les había importado. Nunca les había importado mi soledad, mi dolor, mi enfermedad. Lo único que les importaba era la herencia que iban a recibir cuando yo muriera. Pasé los siguientes días como en una niebla. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. La señora Lupita, mi vecina, venía a tocar a mi puerta todos los días para ver cómo estaba. Le decía que estaba bien, que solo necesitaba descansar. Pero ella sabía que algo no andaba bien. Me conocía lo suficiente como para darse cuenta. Patricia me llamó un par de veces. No le contesté. Mónica me mandó mensajes. No los respondí. No quería hablar con ellas. No quería escuchar sus voces llenas de falsedad. No quería seguir fingiendo que creía en su amor cuando sabía la verdad. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Una semana después de aquel día horrible, tocaron a mi puerta. Era un domingo por la mañana. Yo estaba sentada en mi silla de la sala, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Solo estaba ahí, existiendo, esperando a que los días pasaran hasta que mi cuerpo decidiera rendirse. Abrí la puerta. Era Mónica. Traía una bolsa con comida y una cara de preocupación que, ahora que sabía la verdad, me parecía completamente falsa. «Mami», me dijo con voz suave, «¿por qué no has contestado mis mensajes? Estaba muy preocupada por ti». Estaba descansando, le dije sin invitarla a pasar. «¿Puedo pasar? Te traje comida, hice pozole, como te gusta, la dejé pasar, no porque quisiera su compañía, sino porque una parte de mí, una parte masoquista y tonta, quería ver hasta dónde era capaz de llegar con su actuación». Nos sentamos en la cocina. Ella sacó el pozole y me sirvió un plato. Me senté a comer sin ganas, mientras ella me miraba. «¿Estás enojada conmigo, mami?», me preguntó. «No», mentí. «Siento lo de la discusión que tuvimos hace unas semanas, lo de la casa. Yo solo estaba preocupada por ti, de verdad. No quería que te sintieras mal. Cada palabra que salía de su boca me dolía, porque yo sabía que era mentira. Sabía que no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por su herencia. «Está bien, hija», le dije sin mirarla. «Ya pasó. ¿De verdad?», insistió. «Porque hace días que no me contestas, y Patricia también me dice que no le has contestado a ella». «He estado cansada», respondí. «Nada más». Mónica suspiró. «Mami, sé que estás molesta con nosotras, y lo entiendo, pero de verdad te queremos, de verdad nos importas, y queremos estar contigo en este tiempo difícil». Algo dentro de mí se rompió. No pude más. Alcé la mirada y la vi directo a los ojos. «¿De verdad?», le pregunté con voz que empezaba a quebrarse. «¿De verdad les importo? ¿O solo les importa la herencia que les voy a dejar?». Mónica se quedó pálida. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿De qué hablas, mami?». «Las escuché», solté de golpe. «Las escuché a ti y a Patricia hace una semana. Pensaban que yo estaba dormida, pero estaba despierta. Las escuché discutir sobre la herencia. Las escuché decir que querían que me muriera rápido para cobrar el dinero. Las escuché pelearse sobre quién merece más. Las escuché acusarse de robarse mis cosas. Lo escuché todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica me miraba con la boca abierta, sin saber qué decir. Sus manos temblaban. «Mami, no me digas, mami», le dije sintiendo cómo las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. «No te atrevas a decirme mami, como si me quisieras, porque no me quieres, nunca me has querido, solo me ves como una fuente de dinero,
como algo de lo que te vas a deshacer en cuanto muera y te quedes con lo que es tuyo. No es cierto, mami. Yo sí te quiero. Te juro que sí. Entonces, ¿por qué dijiste que esperabas que me muriera rápido? ¿Eh? ¿Por qué estaban planeando qué hacer con mi dinero cuando yo todavía estoy viva? ¿Por qué estaban peleándose como perros por un hueso? Mónica empezó a llorar, pero yo ya no me creía sus lágrimas, ya no me creía nada de lo que saliera de su boca. Fue un momento de debilidad, mami. Yo no quería decir eso. Yo no quiero que te mueras, te lo juro por Dios. No jures en vano, le dije con voz dura. Porque Dios te escuchó decir que querías que me muriera rápido, y yo también te escuché, y nunca, nunca voy a olvidarlo. Mami, por favor. Mónica se acercó a mí y trató de tomarme las manos. Yo las quité. Por favor, perdóname. Me salió mal. Estaba enojada. Estaba estresada. No pensé lo que estaba diciendo. Pero lo dijiste. Y lo que se dice en privado, cuando crees que nadie te escucha, eso es lo que realmente piensas. Esa es tu verdad, Mónica. Y tu verdad es que solo estás esperando a que me muera para quedarte con mi dinero. Mónica lloró más fuerte. Se cubrió la cara con las manos y sollozó. Parte de mí quería consolarla. Era mi hija, mi bebé. La había cargado en mis brazos cuando era pequeña. Pero la otra parte, la parte que estaba dolida y traicionada, no podía perdonarla. No aún, quizás nunca. Lo siento tanto, mami, decía entre sollozos. Lo siento, no sé qué más decir. Me equivoqué. Dije cosas horribles, pero de verdad te quiero. De verdad no quiero que te mueras. Vete, le dije sin mirarla. Vete de mi casa. Mami, vete, le grité con una fuerza que no sabía que tenía. Vete y no vuelvas. No quiero verte. No quiero ver a ninguna de las dos. Mónica se levantó de la silla. Seguía llorando. Me miró con ojos suplicantes, pero yo aparté la mirada. Escuché cómo agarraba su bolsa, cómo caminaba hacia la puerta, cómo la abría. Y antes de salir, me dijo con voz quebrada, «Te quiero, mami. Siempre te he querido, y siempre te voy a querer, aunque tú ya no me quieras a mí». Cerró la puerta, y yo me quedé sola, otra vez sola. Pero esta vez era diferente, porque ahora la soledad no era algo que me habían impuesto, era algo que yo había elegido, porque prefería estar sola a estar rodeada de falsedad. Esa tarde llamó Patricia. Le conté todo. Le dije que las había escuchado, que sabía la verdad, que sabía que solo estaban esperando a que muriera para cobrar su herencia. Patricia no lloró como Mónica. Patricia se puso a la defensiva. «Mamá, todas las familias tienen esas conversaciones. Es normal. Estábamos planeando, nada más. No significa que no te queramos». ¿Planeando? ¿Planeando mi muerte como quien planea unas vacaciones? ¿Eso te parece normal, Patricia? Mamá, no lo digas así. Tú sabes que estás enferma. Tú sabes que te vas a ir. Y nosotras tenemos que estar preparadas. Tenemos que saber qué va a pasar con las cosas. Eso no es malo, es práctico. Es horrible, le dije sintiendo náuseas. Es horrible y frío y cruel. Y el hecho de que tú no lo veas así me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Ay, mamá, estás exagerando, estás sensible por la enfermedad. Pero no nos digas que no te queremos. Claro que te queremos. Eres nuestra madre. Soy su madre. Pero para ustedes no soy nada más que eso. Una madre, un rol, una obligación. No soy una persona. No soy alguien con sentimientos. Solo soy la que tiene que morirse para que ustedes puedan seguir con sus vidas. Mamá, ya basta. Te estás poniendo dramática. ¿Dramática? ¿Dramática? Mi voz se elevó. Las escuché desearme muerta, Patricia. Las escuché pelearse por mi dinero como si yo ya no existiera. ¿Y me dices que estoy siendo dramática? Patricia suspiró del otro lado de la línea. Mira, mamá, no sé qué quieres que te diga. Sí, tuvimos esa conversación, sí, fue inapropiada, pero ya pasó. No podemos cambiar lo que dijimos. Lo que sí podemos hacer es seguir adelante, seguir siendo una familia. No, le dije con voz firme.
No vamos a seguir siendo una familia, porque ustedes rompieron esta familia cuando decidieron que mi muerte era más importante que mi vida. Mamá, no, Patricia, no me llames más, no vengas a mi casa, no quiero verte, a ninguna de las dos. Estás cometiendo un error, mamá, vas a quedar completamente sola. Ya estoy completamente sola, le dije sintiendo cómo las lágrimas volvían a salir. He estado sola durante años, solo que ahora lo sé. Ahora acepto que estoy sola, y prefiero estar sola de verdad que rodeada de mentiras. Colgué y apagué mi teléfono. No quería escuchar más llamadas, no quería leer más mensajes, no quería nada de ellas. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida, más difíciles incluso que cuando vivía con Roberto y sus borracheras, más difíciles que cuando trabajaba limpiando casas hasta que me dolía todo el cuerpo, porque este dolor no era físico. Era un dolor del alma, un dolor que no se curaba con pastillas ni con descanso. Me la pasaba llorando, lloraba por todo, por mi vida desperdiciada, por mi amor no correspondido, por mis sacrificios que no valieron nada. Lloraba por las hijas que creí tener y que nunca existieron. Lloraba por mí misma, por esa mujer que había dado todo y que ahora no tenía nada. La señora Lupita era mi única compañía. Ella venía todos los días a verme, me traía comida, me hacía compañía, me escuchaba llorar sin juzgarme. Un día me dijo algo que me quedó grabado. Señora, usted dio todo por sus hijas, y eso habla muy bien de usted, del amor que tiene, pero ellas eligieron no valorarlo. Esa es su pérdida, no la suya, porque usted sí sabe amar. Usted sí sabe entregarse, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Pasaron 3 semanas sin hablar con mis hijas, sin verlas, sin saber nada de ellas, aunque a veces veía que me dejaban mensajes, porque aunque había apagado mi teléfono, de vez en cuando lo prendía para ver la hora. Tenía como 50 mensajes sin leer, pero no los abría, no quería saber qué decían. Hasta que una tarde, mientras estaba sentada en mi patio viendo las plantas, sentí algo extraño, un dolor en el pecho, un dolor fuerte, como si alguien me estuviera apretando el corazón con un puño de hierro. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El dolor se hizo más fuerte. Empecé a tener dificultad para respirar, y entonces supe lo que estaba pasando. Me estaba muriendo. Logré gritar, no sé cómo, pero logré gritar. La señora Lupita estaba en su casa, en el patio de al lado. Me escuchó. Vino corriendo. «Señora, señora, ¿qué tiene?», gritaba mientras me sostenía. «Llama a la ambulancia», le dije apenas con un hilo de voz. Ella llamó. La ambulancia llegó en unos minutos. Me subieron a la camilla, me conectaron a oxígeno, y mientras me llevaban al hospital, lo único que podía pensar era: me voy a morir sola, sin mis hijas, sin nadie que me quiera de verdad. Llegamos al hospital. Me metieron a urgencias. Los doctores me rodearon, hacían preguntas, tomaban nota, me conectaban a máquinas. Todo se veía borroso, todo se escuchaba lejano, y entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasé inconsciente, pero cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Había un monitor junto a mí que hacía pip, pip, pip. Tenía sueros en los brazos, una máscara de oxígeno en la cara. Giré la cabeza y ahí estaban, Patricia y Mónica, sentadas en unas sillas junto a mi cama. Las dos tenían los ojos rojos, las dos se veían cansadas. Y cuando vieron que abrí los ojos, se levantaron de golpe. «¡Mamá!», gritó Mónica. «¡Despertaste!». «Gracias a Dios», dijo Patricia con la voz quebrada. Un doctor entró a la habitación. «Señora», me dijo con voz seria, «tuvo un infarto. Su corazón está muy débil. El cáncer ha avanzado mucho, y combinado con la diabetes, su cuerpo está muy comprometido». «¿Me voy a morir?», pregunté con voz ronca. El doctor me miró con compasión. «Todos vamos a morir algún día, señora. Pero sí, su condición es muy delicada. Le sugiero que ponga sus asuntos en orden, que pase tiempo con sus seres queridos, que se prepare». Miré a mis hijas. Ellas estaban llorando,
Las dos. Lágrimas verdaderas, o al menos eso parecían. El doctor se fue, y nos quedamos las tres solas en esa habitación de hospital. Patricia fue la primera en hablar. «Mamá», su voz temblaba. «Pensamos que te habíamos perdido. Cuando la señora Lupita nos llamó para decirnos que te habían llevado al hospital en ambulancia, pensamos que ya era demasiado tarde. Nos dio tanto miedo, mami», agregó Mónica. «Tanto miedo de que te murieras sin que pudiéramos disculparnos contigo, sin que pudiéramos decirte cuánto lo sentimos». Las miré. Estas dos mujeres que había criado, que había amado más que a mi propia vida, y sentí una mezcla de tantas cosas: dolor, decepción, pero también, muy en el fondo, una pequeña chispa de algo que podría ser esperanza. «¿Lo sienten?», les pregunté. «¿De verdad lo sienten? ¿O solo dicen eso porque creen que me voy a morir y quieren quedarse tranquilas?» Patricia se acercó a mi cama. Tomó mi mano con cuidado, evitando el suero. «Mamá, estos días sin hablarte han sido los peores de mi vida. Me la he pasado pensando, reflexionando, recordando. Y tienes razón en todo lo que dijiste. Fuimos unas egoístas, unas ingratas, unas hijas horribles». «Yo también, mami», dijo Mónica del otro lado de la cama, tomando mi otra mano. «He llorado todos los días. He recordado todo lo que hiciste por nosotras, todo lo que sacrificaste, y me da tanta vergüenza, tanta pena. No tengo cómo pedirte perdón. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios: ¿alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte, quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo. Las miré a ambas. Sus lágrimas parecían reales. Su arrepentimiento parecía genuino. Pero yo había vivido suficiente para saber que las palabras son fáciles. Las acciones son las que cuentan. Si de verdad lo sienten, les dije con voz débil, demuéstrenlo. No con palabras, con acciones. «Lo haremos, mamá», dijo Patricia. «Te lo prometemos». «Ya no quiero promesas», les dije. «Las promesas se rompen. Solo quiero que si me queda poco tiempo, ese tiempo sea con ustedes, de verdad con ustedes, no visitándome por obligación, no viniendo para guardar las apariencias, sino porque realmente quieren estar conmigo». «Sí queremos, mami», dijo Mónica. «De verdad queremos. Estuve en el hospital 5 días, y durante esos 5 días mis hijas no se separaron de mí». Patricia pidió permiso en su trabajo. Mónica dejó a sus hijos con Héctor, y las dos se quedaron conmigo. Dormían en sillas incómodas en mi habitación, me ayudaban a ir al baño, me daban de comer, me leían, me platicaban, me cuidaban, y por primera vez en mucho tiempo me sentí amada, me sentí importante, me sentí vista. Cuando me dieron de alta, Patricia dijo: «Mamá, no te vamos a dejar ir sola a tu casa. Nos vamos a turnar para estar contigo. Una semana yo, una semana Mónica, y así hasta que...». No terminó la frase. Pero yo sabía lo que quería decir, hasta que me muriera. «No», les dije. «No quiero ser una carga para ustedes. Ustedes tienen sus vidas, sus familias». «Mamá, por favor», dijo Mónica, «déjanos hacer esto. Déjanos cuidarte. Déjanos demostrarte que sí te queremos». Acepté. No porque confiara completamente en ellas, sino porque estaba cansada, tan cansada. Y la idea de no estar sola, aunque fuera temporalmente, me daba un poco de paz. Patricia me llevó a mi casa. Me ayudó a instalarme. Se quedó conmigo esa primera semana. Y fue diferente. No solo estaba ahí físicamente, estaba presente. Me escuchaba cuando le hablaba.
Me hacía preguntas sobre mi vida, sobre mis recuerdos. Me pedía que le contara historias de cuando ella era pequeña. Una noche, estábamos sentadas en la sala. Ella estaba tejiendo una bufanda y yo estaba viendo la televisión. De repente, apagó la televisión y me miró. «Mamá, quiero que sepas algo», me dijo. «El otro día, después de que tuviste el infarto, Mónica y yo hablamos de muchas cosas, y decidimos algo importante». «¿Qué decidieron?», pregunté con cierta desconfianza. «Decidimos que no queremos tu herencia», dijo mirándome directo a los ojos. Me quedé helada. «¿Qué? Lo que oyes, mamá. No queremos la herencia. Cuando ya no estés, vamos a donar tu casa a una institución de caridad. Y tus ahorros también. No queremos nada, porque nos dimos cuenta de que ese maldito dinero casi destruyó nuestra relación. Entre nosotras y contigo. No podía creerlo. Tenía que ser una broma. O una trampa». «¿Por qué harían eso?», pregunté. «Porque nos dimos cuenta de que lo único que realmente importa es el tiempo que tenemos contigo, el amor que compartimos, los recuerdos que hacemos. El dinero se acaba, pero el amor verdadero, ese queda para siempre. Y queremos que sepas que te amamos, no por lo que nos vas a dejar, sino por quien eres, por todo lo que hiciste por nosotras, por ser nuestra madre». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, esperanza. «¿De verdad?», susurré. «De verdad, mamá. Ya hablamos con el licenciado. Cuando llegue el momento, vamos a hacer la donación. No queremos pelear por dinero. No queremos que ese sea el legado de tu vida. Queremos que tu legado sea el amor que nos diste. Y queremos honrarlo amándonos entre nosotras y cuidando tu memoria». Me acerqué a ella y la abracé. La abracé fuerte, como no la abrazaba desde que era niña. Y lloré. Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud. La semana siguiente fue el turno de Mónica. Y ella también fue diferente, más atenta, más cariñosa. Me trajo a mis nietos a visitarme. Y verlos corretear por mi casa, llenarla de risas y gritos, me llenó el corazón de alegría. Mónica también me habló una noche. «Mami, yo sé que dije cosas horribles, cosas que nunca debí decir, y sé que te lastimé mucho, pero quiero que sepas que me arrepiento, de verdad me arrepiento, y voy a pasar el resto del tiempo que te quede demostrándote que sí te quiero, que siempre te he querido, aunque haya sido muy mala para demostrártelo. Ya no hablemos del pasado, mi amor», le dije. «Vivamos el presente. Disfrutemos este tiempo que nos queda». Y así lo hicimos. Mis 2 hijas se turnaban para cuidarme. Y no era un cuidado frío u obligado. Era un cuidado lleno de amor. Me cocinaban mis comidas favoritas. Me leían libros. Me llevaban a pasear al parque en silla de ruedas cuando me sentía con ánimos. Me bañaban cuando ya no podía hacerlo sola. Me cantaban canciones que yo les cantaba cuando eran niñas. Y poco a poco, el dolor en mi corazón se fue sanando. No se fue por completo. Todavía había cicatrices. Todavía había momentos en que recordaba aquella tarde horrible en que las escuché pelear por mi herencia. Pero ya no dolía tanto, porque ahora tenía pruebas de que sí me querían, de que habían cambiado, de que se habían dado cuenta de lo que realmente importaba. Los meses pasaron. Mi cuerpo se fue debilitando más y más. Cada día era más difícil, más doloroso. Pero nunca estuve sola. Siempre tenía a una de mis hijas conmigo. Y en los momentos más difíciles, las 2 venían, se sentaban a mi lado, me tomaban las manos, me decían palabras de amor. Un día, el doctor vino a visitarme a mi casa. Me revisó y después habló con mis hijas en la cocina. Yo alcanzaba a escuchar lo que decían. «Le quedan muy pocos días», les dijo con voz suave. «Quizás una semana, tal vez menos. Su cuerpo ya no puede más». Escuché cómo mis hijas lloraban. Y el doctor agregó: «Pero quiero que sepan que están haciendo algo maravilloso. El amor que le están dando en estos últimos días es el mejor medicamento que podría recibir. Está muriendo, ¿sí?
pero está muriendo en paz, rodeada de amor, y eso es un regalo que no todos reciben. Esa noche, Patricia y Mónica durmieron las dos en mi habitación, una en cada lado de mi cama, tomando cada una mi mano, y yo me sentí completa, me sentí en paz. Los días siguientes fueron muy difíciles. El dolor era intenso. Tomaba muchos medicamentos para controlarlo, pero aún así dolía. Pero cada vez que abría los ojos, ahí estaban mis hijas, cuidándome, amándome. Una tarde, mientras Mónica me daba de comer una gelatina, le dije: «Hija, quiero que sepas que te perdono. A ti y a Patricia. Sé que cometieron errores. Todos cometemos errores. Pero lo importante es que se dieron cuenta, que cambiaron, y que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida, a pesar de estar muriendo». Mónica se puso a llorar. Dejó la gelatina a un lado y me abrazó con cuidado para no lastimarme. «Gracias, mami. Gracias por perdonarnos. No merecemos tu perdón, pero gracias». «Sí lo merecen», le dije acariciándole el cabello. «Todos merecemos una segunda oportunidad, y ustedes tomaron la suya y la aprovecharon. Estoy orgullosa de ustedes». Llamamos a Patricia y le dije lo mismo. Y las tres lloramos juntas, pero eran lágrimas de sanación, de cierre, de paz. Anoche sentí que mi cuerpo ya no podía más. Llamé a mis hijas. Las dos vinieron corriendo a mi habitación. «Creo que es hora», les dije con voz muy débil. «Creo que me voy». «No, mamá», dijo Patricia. «No te vayas todavía. Quédate un poco más con nosotras». «Ya no puedo, mi amor. Ya estoy cansada. Mi cuerpo está cansado, pero mi corazón está en paz, y eso es gracias a ustedes». «Te amamos, mami», dijo Mónica besándome la frente. «Te amamos tanto». «Y yo las amo a ustedes», les dije sintiendo cómo mis párpados se hacían cada vez más pesados. «Siempre las he amado, y las voy a seguir amando desde donde sea que vaya». Las vi borrosas, sentí sus manos apretando las mías, escuché sus voces diciéndome cuánto me querían y cerré los ojos, pero aquí estoy todavía, escribiendo esto. Bueno, no escribiendo exactamente, dictándolo. Porque mis hijas me pidieron que contara mi historia, que la grabara, que dejara un testimonio de lo que vivimos, para que otras mujeres, otras madres, otras hijas sepan que nunca es tarde para sanar, que nunca es tarde para pedir perdón, que nunca es tarde para amar de verdad. Sí, mis hijas pelearon por mi herencia. Sí, dijeron cosas horribles. Sí, me lastimaron profundamente. Pero también tuvieron el valor de reconocer sus errores, de cambiar, de demostrarme que el amor puede más que la codicia. Y ahora, mientras escribo estas últimas líneas, con mis hijas a mi lado, puedo decir que muero feliz. Muero en paz, muero sabiendo que fui amada y que amé. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor, presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome: ¿alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me llamo Guadalupe Ramírez. Tengo 68 años y esta es mi historia. Quiero que recuerdes algo, querida amiga que me escuchas. El amor no es perfecto. Las familias no son perfectas. Todos cometemos errores. Todos lastimamos a quienes amamos. Pero lo que nos hace humanos, lo que nos hace mejores, es nuestra capacidad de reconocer esos errores, de pedir perdón y de cambiar.
Si tienes hijos que te han decepcionado, no pierdas la esperanza. Si eres una hija que ha lastimado a su madre, todavía estás a tiempo de enmendarlo. La vida es corta, demasiado corta para vivirla llena de resentimientos y dolor. Perdona, pide perdón, ama, porque al final, cuando llegue tu hora, lo único que va a importar es el amor que diste y el amor que recibiste. Todo lo demás, el dinero, las casas, las posesiones, nada de eso importa. Solo el amor. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en esta historia. Que Dios te bendiga y te guarde, y que encuentres la paz y el amor que todas merecemos. Fin.